si tomamos en cuenta las experiencias más sobresalientes de verdadera autogestión, por ejemplo, en la historia, la Comuna de Morelos con Zapata, la Comuna de París, y hoy en día el ejército zapatista, con eso me basta, como modelos de autogestión verdadera, donde hay, que son zonas liberadas, donde no se reproduce la división del trabajo, donde no hay dirigentes ni dirigidos, pero tampoco horizontalismo amorfo a cambio de las pirámides de la toma de decisiones de los dirigentes hacia los dirigidos de los movimientos populares. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para que la verdadera autogestión, donde se socializan las relaciones de producción sin dirigentes y dirigidos, participe o comparta con el capitalismo salvaje? ¿Cómo? Sí, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, etcétera, pero hay autoconsumo. El ejército zapatista ha salido porque está en el mercado del café internacional, de ahí salen los dividendos para el ejército zapatista. Del mercado del café mundial, no de México, pues no puede coparticipar, no siquiera puede haber la posibilidad de una cogestión. Lo que no es autogestión y quiere comparticipar con el capitalismo, pues es muy difícil que sobresalga la cogestión en el caso de los zapatistas actuales. Entonces, la autogestión de las autogestiones más famosas es la de Tito con Yugoslavia, pero es una autogestión de arriba abajo por decreto gubernamental. Por lo tanto, no solamente es la gestión de economía por parte de la Asociación Libre de Productores, sino que también debe haber autogobierno, autocontrol y no nada más autogestión. No puede haber autogestión si no hay autogobierno, que no haya dirigentes ni dirigidos, y si lo hay, no es malo, por lo menos que haya representatividad dentro de las mismas comunidades, pero con una revocación de mandato para evitar los intereses de poder. Suena anarquismo, pero Zapata era anarquista, ¿sí o no? Estaba rodeado de asesores anarquistas y triunfó la Comuna de Morelos, triunfó la Comuna de París y ya la lleva el ejército zapatista. Son los únicos modelos que se me ocurren sobresalientes de que cómo le vamos a hacer para coparticipar, cogestionar con el capitalismo salvaje. Mi nombre es Eloy Mesa Fuentes. Yo tengo una cooperativa, participo en una cooperativa de consumo de alimentos. Y bueno, creo que hay que hablar cuando uno tiene cierta experiencia. Por lo que respecta a Andrés Barrera, yo no estoy de acuerdo con que este país sea productor, más bien es un maquilador de todo lo que mencionó. Yo conozco la industria electrónica, mecánica, eléctrica y demás, todo es maquila. Entonces somos un maquilador, no tenemos, y todo el dinero se va para Estados Unidos o para los países centrales. Creo que ahí hay un error. Por otro lado, creo que el problema del cooperativismo y de la economía solidaria es que no manejamos una terminología adecuada. Estamos mezclando el sistema capitalista para que mercado, que dinero, todo lo que usa el sistema capitalista. Entonces, por ahí hay que definir cuál es la terminología, el lenguaje que debemos de manejar. No sé si ustedes conozcan al investigador Hans Dietrich de la UAM, y digo porque esa sería interesante ver una discusión entre lo que ustedes proponen y lo que él está trabajando con otro grupo de personas, porque si no, entonces yo veo que hay confusión, inclusive cuando habla aquí el señor sobre los individuos y luego que las cooperativas y economía solidaria, como que no hay una definición exacta.
¿Cuál es la autogestión? La autogestión es cuando, por ejemplo, la familia es una autogestión, porque es una comunidad que comparte las decisiones. Vienen las cooperativas precisamente. Todos esos sistemas, el sistema comunitario indígena, son ejemplos en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero. Pero digo, yo creo que no hay una definición exacta, digo, no hay una metodología que ustedes nos puedan mostrar cómo se maneja todo este sistema, porque otra vez, si no hay praxis, no nada más es la teoría, hay que ver qué es lo que qué están haciendo, qué experiencias tienen al respecto. Bueno, yo quisiera ahorita preguntar a Laura Colin qué experiencia tiene de la comunidad Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, porque para mí es como un ejemplo de autogestión y de desarrollo local. Yo los he visitado 3-4 veces y no sé si conozcas la experiencia de la comunidad, me imagino que sí. Y la otra, creo que la televisión a todos nos ha hecho mucho daño, les han dicho que las cosas son muy complejas y no son complejas. El que mueve el modelo económico liberal es la ganancia, por eso quieren el poder, acumular dinero, riqueza, ya están enfermos, es gente enferma mental. Entonces, lo que acaba de mencionar el compañero Dietrich, dice que esta economía capitalista no es economía, porque es nada más la economía para unos cuantos. La economía es para el beneficio de todos. Las leyes que rigen la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población. Y aquí nada más estamos viendo la satisfacción de una bola de ambiciosos enfermizos, perversos. Entonces, ¿por qué no nos atacamos a las ganancias? Y para mí el modelo que debe de existir, y yo invito a Brújula Metropolitana que haga otra mesa redonda, por lo que también acompañando aquí a lo que dice Andrés, buscar esa estrategia. Yo ya estoy hasta el gorro de tantos foros y siempre se proponen alternativas dentro de este mercado, de este modelo neoliberal que siempre nos van a sujetar. Andrés ya lo acaba de decir, nuestro Estado mexicano está en una actitud tan vil y perversa que nos aplasta cualquier movimiento de lo que queramos hacer dentro del Estado, nos controla, nos oprime, nos persigue, desaparece. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que hizo Gandhi, la desobediencia civil pacífica, con acciones inteligentes y viables? Porque yo escucho cantidad de alternativas inviables, que se quedan en bonitas palabras o frases retóricas, pero no llegan a nada. Entonces yo invito a Brújula Metropolitana, ojalá que podamos escudriñar esa estrategia o estrategias para romper este sistema capitalista, y ahí mi organización tenemos que proponer varias cosas que inclusive ya estamos haciendo nosotros de manera autogestiva e independiente. A nuestro fondo de ahorro no nos controla el gobierno ni nadie, nosotros tenemos nuestro propio manual de operación, etcétera, etcétera, hacemos compras en común, ya iniciamos nuestra agricultura orgánica en nuestras macetas, en nuestros patios. Eso, no pagar impuestos, no pagar la luz, eso es desobediencia civil pacífica. No necesitamos ni salir a las calles. Por favor, no se la hagan creer que las cosas son muy complejas y que el capitalismo pues es la ambición de una bola de cabrones para enriquecerse más y más y más. Yo no sé para qué quiere más dinero Slim, ¿verdad? Pero bueno, allá lo dejamos con su enfermedad mental. Gracias. Gracias. Bueno, para Juan José Rojas, básicamente nada más me dejó un poco confuso la cuestión esta de la proyección de que el capitalismo junto con el aspecto de la humanidad no lo ves viable, ¿no? Yo estaría pensando que entre los 50 o los próximos 100 años a mí es lo que me interesaría un poco, si esa tendencia todavía existiría. En el sentido de las propuestas de Andrés Barrera, sí me preocupan varios conceptos. Ahí dentro de la misma pregunta del tema de hoy, de la cuestión de la autogestión económica contra el capitalismo globalizado, pues la misma pregunta da la respuesta, ¿no? Es simplemente globalizando la autogestión.
¿Cómo hacerlo? Bueno, pues ahí hay donde hay un montón de propuestas y teorías y síntesis de procesos ya prácticos, ¿no? Y en ese proceso que menciona y me dejó muchas dudas, Andrés va en función de tu experiencia de los 43 años. Ahí tendría duda de qué tanto son independientes o autogestivos. Digo, si no tienen energía, si tienen gasolina, si tienen gas, si tienen teléfonos, si tienen Coca-Cola, si tienen propiedad privada, o sea, ahí para poder dimensionar el esquema que ustedes practican, ¿no? Eso sería por un lado, porque en términos generales yo hablaba del error elegido, porque hoy vemos la ineficiencia de 5 millones de unidades productivas y aparte que son procesos demasiado excluyentes, y pongo dos ejemplos simplemente en el Distrito Federal, que hay miles en el país. Estamos hablando de que, por ejemplo, en San Lorenzo de Sauco, un ejido de 774 hectáreas, hoy en día tiene 14, de un padrón de cerca de 600 ejidatarios, contra una población territorial de 280,000 personas que viven en esta parte, ¿no? Entonces, esa es la dimensión del problema real, ¿sí? O sea, no estamos en aspectos teóricos, sino que un metasistema de segundo orden en donde los líderes y la academia y los investigadores sociales realmente intervienen, pero aparte se dan cuenta del objeto de observación y cómo son sus procesos de solución. La economía social, popular y solidaria, pues nunca van a ser absolutas, nunca, ¿sí? No hay nada absoluto en todo este universo. Entonces, simplemente como un subsistema adyacente, ¿cómo podemos hacer estrategias para, de alguna manera, resolver los flujos de valor? Porque, al final de cuentas, en el aspecto económico, la dinámica que establece el mecanismo de la moneda, pues es lo que a lo mejor menos nos interesa. Y nos preocupamos demasiado en cómo combatir el capitalismo con que simplemente seamos autogestivos, instalemos nuestras propias propiedades y sociedades y comunidades. Simplemente es lo que de alguna manera podría resolver este aspecto de economía social. Gracias. Nos quedan 4 preguntas. Y sigo solicitando para que demos oportunidad que nuestros compañeros puedan comentar, ¿sí? Buenas tardes. Ponte allá. Buenas tardes. Hace rato nos llamaron a ser brillantes estrategas. Tenemos muchos ejemplos. Morelos, a quien se refirió mi cuate, habría que ver qué manera acabó a Callejas, siempre quitándole lo que le daba vida. Los armamentos, la comida, todo se lo quitó. Era una mente brillantísima Morelos. ¿Cómo quitarle esa bota de encima? No comprándoles nada. Ya lo dijeron aquí, cuando no tengan lo que quieren, se van. Bueno, porque hay que ser rápidos. Mi cuates, mis queridos y mis queridísimos amigos, en 1950, del siglo pasado, el Club de Roma inventó una píldora. ¿Para qué? Para que no crecieran nuestros pueblos. ¿Y para qué no quieren que crezcamos? Porque grandes somos poderosísimos. Y como decía mi cuate, tenemos esa riqueza infinita de poder comunicarnos nuestras alegrías y estar ahí donde más le hace falta. Esa es la alegría y riqueza que tenemos. Y les exhorto a que estén muy pendientes porque están a punto de aprobar una ley. Primero le pusieron el nombre de la niñez, acerca de cómo pueden ayudarle a la niñez para que crezca, que pueda definir su sexo. ¿Quién va a definir un sexo a los 9 años? Cuando lo conoció Mancera, y ya querían aprobarla el 30 de enero, el Día del Niño. Fíjense qué hipócritas y qué falsos y qué porquerías son. Para ponerse el collar de gloriosos, iban a regalarle a los niños eso. Afortunadamente un X le dijo, oye,
hay esto. Tú como doctor sabes perfectamente que una criatura a los 9 años no puede definir. Puede definir después de los 24 años, es cuando el cerebro ya está maduro. Que echen atrás esa ley. Gracias a que uno de la Cámara les puso eso, si no ahorita ya tuviéramos el permiso para que hicieran de nuestros niños picadillo. En todas las escuelas están poniendo pósters de que tú eres libre de hacer de tu vida lo que quieras, porque ¿quién va a vivir tu alegría? Solo tú. De manera que, abusados. Amén. Gracias. Bueno, me voy a permitir diferir un poco con los maestros Rojas y Barrera, porque no estoy muy de acuerdo con la idea de que los mexicanos tengamos una onda raíz autogestionaria. Lo que ocurre más bien, creo, es que los pueblos indígenas, precisamente por su opresión a que han estado sometidos, es que se han unido y han tenido esa cohesión como sociedad, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo del pueblo de Cherán, ahorita en Michoacán, que como tiene raíz indígena está unido y está como autogestionario. Y en cambio, pues otros que no somos indígenas, pues no tenemos esa cultura, porque no tenemos esa mecánica de la opresión sobre nosotros. Lo mismo pasa con los niños de la calle, ¿no? O sea, por instinto, como ven que están muy precarios, pues por eso tratan de unirse para sentirse más protegidos. Ahora bien, también me da un poco al maestro Juan José Rojas, porque dice que hay que experimentar muchas cosas, que lo importante es estar en la lucha. Pero es que yo diría que hay que estudiar primero las experiencias que ya se tienen y saber para diseñar una estrategia lo más adecuada posible a estos tiempos, porque ahorita estamos pasando, creo que en términos de propaganda, para propagar la idea de organización autogestiva, habría que difundir mucho la idea de que ahorita estamos prácticamente en un desastre. Los mexicanos y todos los humanos nos unimos cuando hay un desastre. En el 85 nos unimos, y ahorita que está la cosa muy terrible con el gobierno, por toda la opresión que tiene, pues entonces yo creo que también habría que difundir esa idea de unirse porque estamos en un desastre, estamos viviendo un probable desastre, una debacle de nuestro país. Esta organización, nosotros, el compañero Ocaranza y yo dijimos hace poco, tratamos también el tema autogestión, hace unos meses aquí en este foro, y aludiendo a lo que decía el señor, tratamos de difundir esta forma de organización, una técnica de organización autogestionaria para precisamente como forma de lucha concreta, porque está muy bien decir, bueno, es que no hay que comprarles a estos médicos, es que hay que golpearlos en las ganancias, es que hay que hacer esto, está muy bien, pero es que hay que seguir una técnica. Si no lo hacemos en unos cuantos grupos que no tienen cohesión, entonces no va a resultar. Habría que crear varias células, pequeñas células, y después una red de células, así que se extendiera, para crear una gran telaraña, y entonces ser, como dice un gran investigador, para ser ya a largo plazo sepultureros del sistema capitalista. Porque pues ahí sí no importaría que me llamaran maniqueo, el sistema capitalista sí es perverso, y es una cosa muy malsana, perversa y terrible que hoy estamos sufriendo. Hay que diseñar otro tipo de socialismo basado en la autogestión, es decir, de la voluntad de los de abajo impuesta así hacia arriba, en una pirámide invertida. Eso es lo que habría que difundir y crear personas que estuvieran bien empapadas en este asunto y difundirlo en el pueblo, ¿no? Difundir las ideas. Creo que eso es lo que se requeriría más bien. Muchas gracias. Disculpen. Quisiera saber de la voz del maestro Andrés Barrera, qué experiencias tomadas de la autogestión basada en el conocimiento, en la cultura ancestral, han pasado a plantearse la transformación de la realidad, cambiando las relaciones sociales de producción. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, mi pregunta aquí para el maestro es de que, por ejemplo, el problema de Hegel, si es o no es. Aquí hace rato oí hablar de
de reformas estructurales. Son quebradizas para la actualidad, ¿sí? Nos dan en todita la torre, o como quieran decirle, ¿sí? No sirve para nada, son maquillajes del neoliberalismo, ¿sí? Que no van a sacar al país y lo van a sepultar en un mar inmenso. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es organizarnos, compañeros, ¿sí? Para poder crear nuestra propia empresa y así poder salir adelante. Si nunca nos organizamos y nunca hacemos lo que hizo Gandhi en su país, ese país está en el infierno, ¿sí? Entonces debemos de hacer lo propio para poder autogestionarnos y así poder sacar al país adelante, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, pues me parece que es controvertido algún aspecto de lo comentado, pero yo estoy de acuerdo precisamente en que una de las facetas de la historia de México es la resistencia de las comunidades. Por supuesto, México es un país cuyos indígenas, cuyas comunidades han resistido la dominación desde hace 500 años y tal vez todavía en el Imperio Azteca podemos hablar de esa circunstancia, pero el hecho es que es un desarrollo histórico que ha acumulado una serie de experiencias, de hábitos, yo diría, de formas de ser que se heredaron en el siglo XX, que capitalizó el PRI y que por supuesto, yo diría, hoy necesita replantearse nuevamente. ¿Por qué digo que necesita replantearse nuevamente? Porque a final de cuentas también esta resistencia, esta postura comunitaria sufrió transformaciones a lo largo de las diferentes épocas históricas y el siglo XX nos hereda una postura comunitaria autoritaria. Entonces tenemos que reflexionar sobre eso. Yo lo que quiero comentar, haciendo un paréntesis a los compañeros, es que el asunto no es exactamente la lucha contra el Estado. El Estado, el capitalismo, lo tenemos en la forma de ver, lo tenemos en la forma de entender la realidad. Cuando hablamos de la autogestión, tenemos que entender también, no digo que no invalido otras perspectivas, pero la autogestión tenemos que entenderla no solo como una forma de lucha, sino como una forma de ser. Y ese es el punto. Yo quiero insistir, es una reflexión personal, el hecho de quitarle un poco la primacía de la economía en la vida de la sociedad. Me parece que trascender la dominación del capitalismo, trascender su forma de entender el mundo, también implica trascender la condición dominante de la economía. Eso implicaría también que las nuevas formas económicas, las nuevas formas de intercambio, de generación de productos para satisfacer necesidades, tendrían que estar como una parte complementaria de lo que es la vida humana, de lo que es la relación social, que no necesariamente tiene que ver con la producción, por supuesto que tiene que ver, pero no solo es la producción, que es la generación de símbolos, de imágenes, de ideas, de cultura, de significados. En ese sentido es que tendría que replantearse también la perspectiva de la economía social y solidaria. Ese es un punto de vista, pero lo que me parece que resultaría, yo finalizo ya, importante destacar, es esta necesidad de reconocer digamos que el papel de la comunidad, el papel de la autogestión que desarrollan las familias para sobrevivir y que desarrollan grupos de colectivos que comparten puntos de vista, intereses, hasta el fútbol, para entender que también hay una faceta que es autoritaria y que esta faceta ha impedido precisamente poner sobre la mesa de la discusión una serie de problemas relacionados con la satisfacción y con el reconocimiento de las propias personas. Aclaro, trato de decir que la comunidad como colectividad también está en lucha con esta dominación individualista y que también machista
racista y por supuesto intolerante y absoluta, que promueve el absoluto aislamiento de los individuos. Entonces, los retos de la comunidad para el siglo XXI pues, son mayúsculos. Gracias. Estás bien. Bueno, yo quisiera nada más señalar un problema. Siempre que estamos hablando de la autogestión, de la economía solidaria y de todas estas formas autogestionarias, digámoslo así, lo estamos pensando desde abajo hacia arriba, desde local, la federación de lo local, cómo cada localidad puede estrechar lazos con otras comunidades, etc. Pero me llamó la atención poderosamente una cosa que dijo Andrés, y es que si pensamos que hay un sector de la economía de exportación, que dices el valor es más o menos de 400.000 millones de dólares, y lo que decía un compañero, y que una buena parte de esa riqueza en México es del capital extranjero que está metido en las maquiladoras, por ejemplo. Me pregunto, ¿y por qué demonios no hablamos en esa dimensión del problema? Aclaro, el capital es la riqueza material creada por el trabajo, ¿verdad? Bueno, no nada más el trabajo, la máquina, etcétera, interviene, pero desde el punto de vista del valor, etcétera, es el trabajo creado. Digo, el capital es el trabajo desplegado, vuelto riqueza material. En el mundo actual, esa riqueza no es nada más la agricultura, no es nada más las casas en que vivimos, etcétera, es los medios de comunicación globales, es la electricidad global, son las fuentes de energía globales creadas, ¿no? Y hay otro problema, es fuente del trabajo creado, pero no es nada más fuente del trabajo mexicano creado. La riqueza hoy en día está creada simultáneamente por toda la humanidad que trabaja. Esa dimensión no la estamos tomando en cuenta. Andrés dice, hay por lo menos 400.000 millones de dólares invertidos por capital extranjero en la forma de maquiladoras, produciendo automóviles, etcétera. No nada más los mexicanos están produciendo esos automóviles, nosotros los armamos. Pero ¿de dónde vienen las autopartes, etcétera? Pues de los chinos, de los estos, de los quién sabe cuánto. Y toda esa riqueza creada por el trabajo, ¿por qué no va a ser autogestionada? ¿Por qué la autogestión la pensamos en nuestros huertitos, en vender y otra cosa en los mercados alternativos? ¿Por qué no pensamos en términos de cómo demonios, si es del trabajo toda la riqueza creada, por qué el trabajo no va a autogestionar toda esa riqueza creada? Y eso implica, por ejemplo, que hay que ponernos de acuerdo con los trabajadores norteamericanos, porque los trabajadores norteamericanos son parte del proceso de enajenación de su trabajo en manos de los capitalistas. Y hay que considerar a los trabajadores coreanos. ¿Por qué no pensamos en la internacionalización, en la globalización del trabajo autogestionado? Puesto que es el trabajo el que está metido por todos los poros de la sociedad actual, ¿por qué nada más pensar localmente? La propuesta sería 4 minutos para hacer un cierre, tratando de contestar, pero sobre todo cerrando y sabiendo, 5 minutos nos dice aquí, 5 minutos para cada quien, digo, si los quiere tomar, si alguien dice, bueno, me sobra 5 minutos, sabiendo que puede quedar aquí una agenda de cosas pendientes, ¿no? Que no se van a resolver en los 5 minutos, sino que a lo mejor da para hacer una agenda de trabajo. Entonces, para cerrar,
5 minutos, empezamos. Bueno, voy a hacer comentarios porque solo tuve una pregunta. A la pregunta te voy a contestar, o sea, yo me considero militante de esto, pero también soy investigadora, y como investigadora soy crítica. Lo que le contesté a David hace un rato, estaba pensando en la Vicente Guerrero. Vicente Guerrero hizo un muy buen trabajo interno, pero es un grupo muy cerrado, que no trata de multiplicarse. Eso mismo lo he visto en muchas organizaciones que creen que solo los que son de ellos y bajo su control son los que tienen la verdad. Y creo que si esto lo queremos difundir, tenemos que tener la idea de que hay que abrirse. Bueno, en cuanto a comentarios, voy a empezar de abajo para arriba, aunque voy a dejar el de Marco para el final. Coincido totalmente en que las comunidades tienen una componente autoritario. Sin embargo, tienen una lógica de la que hablaba Andrés, que es muy importante, que es la lógica reproductiva. Y como investigadora lo he encontrado muchas veces en el campo. O sea, cuando yo les digo, es que los indígenas lo que plantean es que hay que trabajar hasta satisfacer las necesidades y no demasiado más, me dicen, claro, eso es lo que me dijo mi abuelito, claro, eso es. O como me lo dijo la mejor definición, Teresa, la señora que me ayuda en la casa, dice, nosotros siempre tuvimos comida, siempre teníamos abejones, me empezó a decir no sé cuántas cosas, es más, ahorita me trajo abajo de su casa. Dice, y cuando necesitábamos comprar algo, sacábamos una parte de la producción, un bultito, lo vendíamos y con eso teníamos el dinero para comprarlo. Es decir, el fin de la producción era la reproducción social de la existencia y no la acumulación de dinero. También coincido totalmente con lo del lenguaje, o sea, tenemos que salirnos de un lenguaje que nos impuso una forma de pensar la realidad, la lógica del progreso, la lógica del crecimiento que algunos utilizaron aquí, de que todo tiene que estar creciendo. Tenemos que inventar nuevas palabras, pero en el caso de lo que yo hablé, al mercado, así, en singular, se le oponen los mercados. Siempre ha habido en las comunidades intercambios. Polanyi hablaba de 3 formas de intercambio, no solamente la de mercado con el dinero. En muchas de las comunidades existía el mercado local a través de la reciprocidad y una vez al año venía el mercado externo, cuando llegaban los vendedores ambulantes y que traían las novedades de fuera. Y la de los estados, que es la concentración para luego redistribuir. Entonces, en parte, lo que se está planteando, el secreto del capitalismo fue anular las otras dos y fundamentalmente la de la reciprocidad y de los intercambios internos y de la producción propia. Y en los últimos 50 años, sobre todo, que fuéramos o más transfiriendo todas nuestras necesidades al mercado. Hasta aquellas necesidades que implicaban personas, como el amor, como el afecto, como el esparcimiento, hicieron que también las transfiriéramos al mercado. Entonces, coincido con el que citó a Gandhi de que recuperemos la resistencia civil quitándole nuestra satisfacción de necesidades al mercado con mayúscula y generando los mercados. Ahora, entonces ahí que ya llegué al primero, me vuelvo a lo que decía Marco, ¿por qué no a gran escala? O sea, tengo varias cosas que discutir con Andrés, pero lo dejamos para dentro de 20 años cuando nos volvamos a encontrar. Porque agregaría lo que él dijo, que el secreto del capitalismo es uno, la propiedad privada que no posesión privada, porque todas las comunidades tienen la noción de posesión privada, por ejemplo de la tierra como posesión familiar, no es colectiva ni general. La otra bronca es la lógica de la reproducción ampliada del capital. Si seguimos, y ahí entraría a la otra cosa que no tocamos, el mundo no aguanta más. La parte ecológica no se puede resolver con la reproducción ampliada del capital y la producción a gran escala. Tenemos que volver a la pequeña escala si queremos evitar que este país se nos disuelva. Quien dijo 50, 100 años, no duran los 100 años. O sea, si seguimos con esta lógica productiva y los chinos se incorporan a la producción, al consumo, al nivel que se están incorporando, no llegamos a 50 años. No sé si...
Rápidamente retomo el debate ahí donde lo dejó exactamente Laura, que a mí me preguntaron eso, exactamente de esta confrontación entre el capitalismo y la humanidad. Pues el problema es que el capitalismo no solamente destruye y degrada al ser humano, sino que también destruye y degrada la naturaleza, y entonces nos estamos acabando el mundo. Hay varios expertos en la materia que han dicho que estamos viviendo prácticamente la quinta desaparición de las especies en ese momento, sexta, perdón, y que nos quedan más o menos unos 6 o 7 décadas, ¿no? Antes de que va muy rápido, es muy acelerado, son miles y miles de especies animales y vegetales que desaparecen del planeta todos los años. Entonces el capital está destruyendo eso, está destruyendo al hombre y la naturaleza, es decir, es un factor que genera muerte, y a esa muerte hay que ponerle necesariamente la reivindicación de la vida, ¿no? Bien, también dije que el movimiento de economía solidaria es un movimiento antisistémico, por lo tanto, y que su tarea es justamente cómo desarrollar otras prácticas sociales y cómo ir construyendo nuevas relaciones sociales de producción. Entonces, por lo tanto, evidentemente yo tampoco compartiría esta pregunta, ¿verdad? Por eso planteé otra pregunta diferente. Entonces yo creo que justamente ser antisistémico, ser consecuente con lo antisistémico significa procurar hacer todo exactamente en sentido opuesto como lo hace el capitalismo, ¿verdad? Todo exactamente. Aquí, por ejemplo, recuerdo mucho alguna entrevista que se publicó, que le hicieron a Johannes Yunus, aquel hombre que creó el famoso Banco Grameen, y que le preguntaban, bueno, ¿dónde está la fórmula o el secreto del éxito de su banco? Y él decía exactamente eso, está en hacer todo exactamente al revés de como lo hace el capitalismo. Si los bancos exigen, por ejemplo, garantía prendaria, pues yo voy a prestar sin garantía prendaria. Si los bancos no reestructuran las deudas cuando los deudores tienen algún problema de tipo familiar, de salud o lo que sea, yo sí voy a reestructurar. Si los bancos no le prestan a las mujeres, yo voy a prestar a las mujeres. Si los bancos quieren que el cliente vaya a sus instalaciones, yo voy a ir a las comunidades donde está la gente, etcétera. Todo exactamente al revés. Me parece que por ahí va la lógica, ¿no? A mí me gustó mucho lo que alguien dijo por ahí de no comprarles nada. Es fabuloso, yo digo que exactamente eso. Porque los problemas que tenemos son a nivel del trabajo. Nuestro trabajo está en unas relaciones sociales de dominación, es explotado, es enajenado, es cosificado, y por otro lado estamos en el circuito del consumo, estamos igualmente metidos en una terrible adicción consumista y estamos controlados por allí. Entonces tenemos que resolver esos dos ámbitos, en el ámbito del consumo y en el ámbito de la producción. Y eso pues, implica justamente entrar a una lógica totalmente diferente a la lógica del capital. Entonces yo diría que por ahí va el asunto. Y finalmente, sobre lo que planteaba Marco al final, yo me fui por razones de tiempo, o sea, a lo que considero que es fundamental en ese momento, lo que es estratégico. Yo creo que sí estamos en un proceso de acumulación de fuerzas, pero eso no significa que no tengamos la perspectiva más amplia, ¿no? Que tengamos una visión localista, una visión cortoclasista. Evidentemente que estamos también planteando la necesidad de construir una república ciudadana, una república democrática, donde la política pública sea realmente una política pública, y donde el Estado esté al servicio de los intereses nacionales y no al servicio de solamente una clase en particular. El Estado es una institución, es una empresa y debe ser una empresa de todos. En lugar de volverse contra nosotros, tenemos que utilizar al Estado para que sirva a los intereses nacionales y los intereses populares. Y eso implica acumular una gran fuerza política y social y económica que nos permita en un momento determinado pues, plantearnos justamente eso. Es muy bueno tenerlo en perspectiva desde ahora, evidentemente, porque sin duda el localismo pues, es una desviación de la lucha social, y es importante vislumbrarla desde ahora, y obviamente todas las alianzas internacionales y demás pues son parte de la arena en la cual también tendrá necesariamente que desarrollarse este proceso de lucha contra el capital. Bueno, ¿qué es eso? Gracias. Bueno, yo como hice una intervención muy provocadora, me llovieron preguntas, pero pues no voy a poder contestar todo lo que me han dicho. Yo más bien me quisiera centrar en un punto. Yo pienso, yo valoro que para nosotros en México la cuestión
autogestiva es una cuestión de vida o muerte. O sea, no es si queremos o no queremos, es que si no la hacemos, la mayor parte de la gente le va a ir muy muy mal, ¿no? Entonces yo pienso que responde a una necesidad vital, fundamental, y yo creo que hay que profundizar en ella. Yo creo que un problema es claro. Alguien dijo hacia el final, hizo una intervención muy lúcida, que dijo, bueno, es que las comunidades han tenido una naturaleza autoritaria. Yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero también una naturaleza reproductiva de otro tipo. Es decir, yo creo que estamos frente a un hecho contradictorio. Y como es contradictorio, de esas comunidades han salido experiencias muy horizontales y experiencias muy verticales, ¿no? Todo el caciquismo, dentro del propio MUP hay una tradición autoritaria y de manipulación de las bases espantosa, y al mismo tiempo hay cosas muy nobles, cosas hermosas de carácter horizontal. Yo creo que sí, hay que entenderlo en una dialéctica, en una complejidad muy grande, ¿no? Yo creo que esto hay que atenderlo y hay que verlo porque sigue siendo nuestra propia naturaleza, o como dice Bonfil, es el México profundo, que ahí está todo el tiempo, y de ese México profundo es del que tenemos que partir. Por eso pienso, digamos, que hay que estudiar el tema. No estoy de acuerdo con que se volvieron comunitarios porque los asediaron y los acosaron. Por supuesto que cuando te acosan puede haber cohesión defensiva, también puede haber dispersión y depresión, ¿no? Pero estos ya eran comunitarios desde antes. Es una tradición de miles de años, de cientos de años, que con resistencia o huyendo y sin resistencia, o como lo quieran ver, ¿no? Es una raíz de carácter colectivo, comunitario, profunda, que marca la historia del país. Desde las ciudades, pues es como vivir adentro de un frasco, es muy difícil darse cuenta de todo lo que ocurre afuera. Bueno, yo pienso que la destrucción de la naturaleza, la destrucción del medio ambiente en México es una de las peores del mundo. Es solo comparable. Yo milito en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, soy fundador, me dedico a ese trabajo en todo el país, y hemos trabajado en un diagnóstico de devastación ambiental en todo México. Lo presentamos en el capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, y yo pues he comenzado a investigar hace un par de años los niveles de la devastación ambiental en China, en la India, en el sudeste asiático, que son lugares terribles, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En Rusia, en lo que fue la Unión Soviética, en fin, para tratar de ubicar y especificar la intensidad, la densidad de la devastación ambiental en nuestro país. Es una de las peores del mundo, sin lugar a dudas. Los niveles de devastación no son del 100%, son del 300 o 400%. O sea, es devastación sobre devastación sobre devastación. Todo el sistema hidrológico está contaminado, ¿no? La tierra, el aire, las sustancias químicas, el manejo de las carreteras, las industrias. Estamos frente a una emergencia. Nada más vean ustedes, hay 10 millones de personas con insuficiencia renal, y la respuesta del gobierno es: no va a haber, esta fue de Calderón, no va a haber atención, no va a haber programas públicos, háganle como puedan. Hay 10 millones de personas con enfermedades raras, ¿no? Estoy hablando de dos datos oficiales, ¿no? Lo de los 10 millones de enfermedades raras es un dato de un periódico muy conocido de izquierda que se llama El Heraldo, ¿no?
Digo, para que se den idea de quién admite que hay 10 millones. Enfermedades raras son enfermedades que cuando vas al hospital, porque ya el brazo te mide el doble de largo, ¿no? O la mandíbula, o el ojo a veces se te sale y se te regresa. O sea, las enfermedades raras son las enfermedades que cuando tú vas al hospital te dicen, perdón, esta es la primera vez que llega una enfermedad así y no sabemos cómo se llama porque no está caracterizada, no está tipificada. 10 millones. Y no estoy contando cáncer, no estoy contando enfermedades autoinmunes, no estoy contando diabetes. O sea, las enfermedades degenerativas en México están desatadas. Esa es una necesidad profunda. Profunda. Porque miren, los médicos en un 99.9%, 999, así miren, con el cierrecito cerradito para que no les quiten su trabajo. Y lo que están viendo en los hospitales es una barbarie. Ese es o sea, claro, es muy importante la alimentación orgánica, es muy importante no comprarla a Walmart, pero miren, más importante, ¿no?, que estar llamando y combinando, no vayan, es que la gente simple y llanamente entienda, que conecte el caos, la crisis de salud que ya están viviendo con el tipo de valores de uso nocivos que se les entregan. Y los valores de uso nocivos pueden estar en un mercado autogestivo. O sea, producir llantas, pues los compañeros, es un gran esfuerzo, es un gran logro. Sí, nada más que miren, hay 1,000 millones de automóviles. Por eso hay cambio climático. Porque se han producido 1,000 millones de automóviles. ¿Cuántas llantas lleva cada automóvil? O sea que si los automóviles solo usaran 4 llantas en su periodo de vida, serían 4,000 millones de llantas. Pero no usan 4 llantas, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando? De 10,000 millones de llantas. El mayor cementerio de llantas está en Ciudad Juárez. ¿De qué estamos hablando? Ese es un valor de uso nocivo, no tiene sentido. Lo que hay que hacer con los automóviles es tomar un bat y empezarlos a destruir. Lo que hay que hacer es pelear por la construcción del transporte colectivo. ¿Eso cómo lo van a hacer con redes locales de comunidad? Para eso, miren, para eso hay que, híjole, se va a oír muy feo lo que voy a decir, hay que tomar el Estado. Eso no se puede hacer con una comunidad. Se requiere responsabilizarse del gobierno total de un país y del gobierno total del mundo. Entonces es una lucha muy compleja, en donde hay muchos niveles que hay que asumir. Pero lo que no puede ser es que siga habiendo autos y autos y autos y lo vamos a resolver si la fabricación de los autos es autogestiva y colectiva. No, la producción de autos es una producción de muerte. Y como eso hay miles de... Yo creo que casi todos los valores de uso del capitalismo los ha logrado, en el curso de los últimos 70 años, los ha logrado convertir en objetos, en valores de uso de carácter nocivo. La lucha autogestiva es una lucha que comienza por la comprensión y por el diseño de estrategias de supervivencia, buscando y construyendo alternativas de valores de uso no nocivos. Eso se puede hacer individualmente, se puede hacer colectivamente, se puede hacer familiarmente. Es mejor cuando se hace en redes de carácter autogestivo. No hay nada como la autogestión colectiva, ¿no? Pero eso se puede hacer en muchos planos y niveles. Yo pienso que es muy importante, en vez de solamente estar contaminando, no vayan al Walmart. No, o sea, date cuenta de que el Walmart te está matando, te está enfermando, porque te estás comiendo esto y esto y esto. Y si tú haces autogestión de salud, pero entonces hay que aprender a autogestionar la salud. Hay que entrarle a la autogestión de la salud. O sea, hay que aprender en serio acupuntura, hay que aprender en serio homeopatía, hay que aprender en serio naturismo, hay que aprender en serio veganismo, lo que quieran. Y por supuesto que hay que sumarle la agricultura orgánica y hay que sumarle la sensatez,
Pero fíjense, todo eso pasa porque te dicen, no, pero eso no es científico y eso no sé qué madres. Saben que hay que entrarle a la autogestión colectiva de la ciencia y hay que entrarle a la crítica epistemológica. De veras, no es tan sencillo. De veras que no es tan sencillo. Es muy complicado, pero a todo, aunque sea complicado, hay que entrarle. Hay que entrarle poco a poco y construir redes complejas justamente para ir abordando toda la complejidad de los problemas. Yo creo que esto es súper urgente y bueno, como no se ha dicho, ¿no? Creo que hay que sumarlo. Pues agradecemos al doctor Juan José Rojas, a nuestra compañera Laura Jorge, a Andrés Barrera, la participación en esta mesa. Y ya cerrando y terminamos pues, y palabras nos pide el profesor Barkin y después nuestros compañeros de nuestra red de autogestión para cerrar. Entonces, profesor Barkin. Yo creo que hay que felicitar a la brújula porque estamos aquí contra mar y viento y marea y lluvia, todo y los altavoces de quién sabe quién. Yo creo que el mensaje que nos da Andrés es extraordinariamente importante, pero yo creo que hay otro elemento, la destrucción ambiental de que él habló, la documentación que ha hecho este grupo tan importante que es el movimiento de afectados ambientales, que así es un movimiento de más de 400 grupos mexicanos. ¿Okay? Bueno, de 100 grupos, según él, se tiene que sumar a la red contra la minería, el MAPTER por los aguas, el hecho de que los yaquis están aquí en el Valle de México hoy no es poca cosa. El hecho de que tenemos una pareja presidencial que habla de Estado de Derecho y viola la Constitución, no son pocas cosas. Pero lo que quiero, un tono, una nota que quiero agregar a esto, es poner un poco de sentido de lo que están hablando. Son más de 15 millones de mexicanos que ya están en la autogestión, que ya están en comunidades, no son perfectas, no son orgánicos, no están haciendo, algunos son muy democráticos, algunos son muy autoritarios, pero lo que están haciendo es que están haciendo que el Estado Nacional no está dictando lo que deben hacer y cómo lo deben hacer. Y cuando ellos lo están haciendo una cosa muy, muy importante, que es la traducción de lo que los ponentes más lúcidos a lo largo de las semanas de la brújula han insistido, no solamente hoy. Están removiendo espacios, territorios geográficos y territorios humanos del proceso de la acumulación capitalista. Y están buscando la forma de hacerlo más y más. Y para responder a la provocación de Marco, no lo están haciendo en México solo. Están en alianzas por todas partes del mundo en el cual tú mismo eres parte. Estas alianzas a mí me llaman la atención, siempre me llaman la atención, porque en estas conversaciones nunca sale Vía Campesina. Vía Campesina es la organización social más grande del mundo y México lo ha ahuyentado por razones que no voy a entrar en por qué. Es una tragedia
que tenemos la población campesina, una de las poblaciones campesinas más grandes del mundo, y no son formalmente reconocidos como parte de Vía Campesina. Vía Campesina es una organización militante que no solamente está defendiendo los derechos de campesinos, sino está provocando una estrategia alternativa de seguridad alimentaria y de recomposición ecológica, de lo más importante del mundo. Pero quiero hacer un último comentario al respecto de lo que yo he oído hoy. Lo extraordinariamente valioso de México efectivamente son las experiencias. Andrés dice que no son genes, son memes. Sea como sea, son milenarios, pero son milenarios que se regeneran y se renuevan en cada momento histórico. Y la tecnología y la ciencia que estamos viendo hoy es una herencia acumulativa de su capacidad de aprender de centenares de años, de miles de años, y también de esta organización que Andrés no mencionó, pero de lo cual es miembro, junto con varios de nosotros, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, la UCS. Sí, somos científicos, a mucha honra. Hacemos investigación, como dice Laura, además de ser comprometidos. Y eso es lo realmente importante, que hay este organismo junto con los organismos de lucha social. Pero yo, en lo personal, con mi otra forma de acercarme a las comunidades que de Andrés, estamos aprendiendo de nuevas tecnologías, de nuevas ciencias, de nuevas cosmovisiones, que sí van a permitir un grupo de mexicanos, los mexicanos que deciden que quieren hacerlo, sobrevivir el desastre ecológico que sí es este país. Pero yo les aseguro que no lo van a poder hacer en la península de Yucatán, porque va a estar inundado. No van a poder hacerlo en los paraísos costeros. Tenemos que prepararnos para reconstruir los terrenos tradicionales de los pueblos mexicanos y aprovechar, espero, su hospitalidad para que nos sigan aguantando. Pues nada más unos anuncios finales. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a Laura su extraordinario esfuerzo, y que pues aquí el público se da cuenta del éxito que ha tenido a lo largo de mucho tiempo, y seguiremos apoyando para que continúe así, ¿verdad? Una experiencia única quizás en el país, ¿verdad? En donde un público amplio de diferentes sectores puede confrontarse y discutir temas pues que no son nada sencillos, pero que son de interés para todos, ¿verdad? Entonces, pues un gran agradecimiento. Decirles que la siguiente sesión, continuando con este plan que desarrollamos, tendrá lugar el 3 de junio, a la misma hora, ¿verdad? Y es la autogestión política frente a la concentración global del poder. Aquí nos interesa uno de los temas que se ha tocado aquí, que es el problema del poder político, que nos parece esencial que asumamos también. Entonces, por favor, esperamos a todos. Vendrán algunos compañeros que son investigadores del tema, pero también vendrán compañeros que están vinculados a la formación de este tipo de organizaciones, y creo que su experiencia puede ser muy interesante. Esto lo hacemos dentro de un proyecto de una red global que se está desarrollando en torno a la economía de los trabajadores
que tendrá un quinto encuentro internacional el próximo 22 al 26 de julio de este año, 2015, tendrá lugar en Venezuela. Se escogió Venezuela, pues por un lado por la enorme experiencia y múltiple que tienen los compañeros venezolanos, tanto en recuperación de empresas, formación de cooperativas, y también este otro vertiente que me parece importante que tomar en cuenta, la idea del control obrero de la producción, que aquí hablamos mucho de la autogestión, etcétera, y no hemos considerado esa otra vertiente que forma parte de esto. Entonces esperamos que esta experiencia en Venezuela sea pues exitosa. Ya sabemos que va a haber mucha gente que va a participar de Estados Unidos, de Europa, de América Latina, de México van varios compañeros. La invitación es a todos, sabemos que es un costo pues no mínimo que hay que realizar, pero pues los compañeros que puedan ser bienvenidos, ¿verdad? Entonces, nada más, finalmente, con este encuentro que tenemos en México es un preencuentro hacia el encuentro internacional, y la idea es que las ideas aquí vertidas de algún modo se hagan llegar o se socialicen, ya sea mediante presentaciones en México o ya sea mediante la posibilidad de reproducir lo que aquí se ha discutido, se ha platicado en forma impresa, si es que es posible reunir los materiales y sacar alguna impresión, y bueno, a través de las formas computacionales, ¿verdad?, que ahora están a nuestra disposición. Quiero agradecer a todos ustedes entonces su presencia de hoy y los esperamos para el próximo miércoles 3 de junio. Creo que Laura quiere decir algo. Bueno, también les queríamos comentar, y lo estaba yo platicando con los maestros de la UAM, que hay un sector muy importante que no se ha incluido en estas pláticas, que es el sector cultural, toda la gente del arte, de la cultura, creadores. Entonces estamos planeando pues hacer una mesa extra precisamente para poder tratar esa temática y que también entren en el diálogo este tipo de personas que también son parte muy activa de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces, y de una vez aprovecho para comunicarles que dentro de 8 días vamos a tener una parte que esté un poco, digamos que está relacionado con esto, porque va a venir Rafael Puchón Galicia, que va a hablar sobre bionomía, enfoque alternativo en el pensamiento económico. Entonces, es interesante, yo no conozco muy bien cuál es la temática, pero yo entendí que está bien vinculado a economía solidaria con cuestiones de biología, pues lo que, bueno, él quiere presentar este tema y creo que está vinculado y es un buen tema de discusión. También les quería yo comentar que posteriormente al 3 vamos a tener después la presentación de un libro de Arturo Rodríguez, que es un periodista de Proceso, que escribió, que se llama El regreso autoritario del PRI, el cual ha sido, digamos que censurado. Se trató de presentar en Tlaxcala, en Veracruz, y aquí en la feria del kiosco de Santa María, y no se lo permitieron. Entonces, bueno, pues vamos a abrirle el espacio para que lo venga a compartir con nosotros y se pueda debatir. Nos hubiera gustado antes porque las épocas de las elecciones están candentes y es una muy buena opción, pero bueno, como ya tenemos estos compromisos, entonces yo creo que viene para el día 10, ¿sí? Y antes que se vayan los compañeros, también queremos hacer entrega de unos reconocimientos por su visita el día de hoy. Entonces, pues les queríamos entregar a ellos. Entonces, si quieres, por favor. Bien, pues entonces está el reconocimiento, pues lo leemos. El Círculo de Estudios de Brújula Metropolitana otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Colín por su contribución al debate de las alternativas económicas y sociales en nuestro país y por su apoyo a la formación ciudadana mediante su participación en la mesa de discusión, la autogestión económica frente al capital globalizado. Los firman Laura Nava y Arturo Fabián.
Aquí también tenemos el reconocimiento del doctor Juan José Rojas Herrera. Y el reconocimiento al doctor Andrés Barrera Marín. Bueno, hasta aquí nos vemos, muchas gracias. También contribuiste, Vero. Pues muchas gracias a todos.